Pues primero que nada, te quiero dar las gracias por venir. Hoy me complace tener aquí en un espacio que estoy intentando relaunchear, ¿no? Estoy tratando como de ver hacia dónde va y qué es. Creo que no, en determinado momento le comentaba a Lalo en el primer episodio relauncheado que estaba tratando de entender hacia dónde iba y que quizás en ese primer momentum en 2019, 2020, donde lancé los primeros episodios. Sí, wow. Sí, como que ahí nunca terminé de cerrar, ¿no? En qué podía terminar esto. Y bueno, siempre trato de invitar a gente que puede hablar de cosas con una simpleza y una expresión particular y siempre el objetivo es platicar con mis amigos, ¿no? Cool. Entonces, cool. Me complace dar la bienvenida a Luis Paz. ¿Cómo estás, amigo? Yo bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal el tráfico? Bueno. Normal. ¿Sí? Es viernes, es horrible en esta ciudad, pero hoy estaba tranquilo. Particularmente tranquilo. La vida de desempleado. ¿Qué puede salir mal en la vida de desempleado? Oye, Luis. Nomás no traer varo y ya, pero pues fuera de eso. Sí. O sea, al final el varo vendrá, ¿no? Sale, ¿no? Como que de algún lugar, siempre asumo que de algún lugar va a salir. No sé, como... Obvio tienes que trabajar para que salga de algún lugar, pero encontrarás la manera. O sea, tú encontrarás la manera de hacerlo salir. Hay mucha gente que seguro piensa que solo se puede hacer de una sola forma, ¿no? A diferencia de ti y de mí. No es porque mande yo un hint. Sí. Pues es que depende de las prioridades que tengas en la vida. Si tu prioridad es tener una familia, pues obvio. O sea, no importa dónde salga, que salga de la manera más fácil, porque lo último que tienes, no sé, es tiempo, ¿no? Sí. Si eres joven, como nosotros, más tú, pues sí, como que piensas, hay más caminos, hay más maneras, porque tienes también más tiempo, por ejemplo, ¿no? Exacto. Sí. Pero sí. Oye, y antes de comenzar y meternos más deep al tema de hoy, ¿crees que nos puedas compartir quién es Luis Paz? ¿Con qué se identifica Luis Paz? ¿Cómo te definirías, hermano? Definir. Suena como definir mi género. Pues Luis Paz es una persona de 30 años. Creció toda la vida en la Ciudad de México, aunque no nací aquí, pero básicamente de la Ciudad de México. Entonces soy una persona, creo, muy normal para la época en la que nací y para el tiempo en el que crecí. En cuanto a que, o sea, no sé, veo a la gente como piensa hoy y pienso, pues, comparto algunas cosas, otras probablemente no, pero no necesariamente siento que salga como de la norma de lo que es una persona en la Ciudad de México con 30 años. Entonces, en ese sentido, o sea, me defino justo como mi entorno me ha construido en mi manera de pensar, pero pues sí pienso que además sí tengo una particularidad que es ir como escogiendo qué, y todos lo hacemos, qué me hace más sentido a mí, y de ahí vas tomando y construyendo tu personalidad. Pero pues ya a mi edad, pues ya bastante construido en lo que pienso, en mis ideales, en lo que busco también. Eso sí, cada vez lo voy definiendo más. Sí. ¿Eres una persona de familia, te considerarías? Bastante, porque mi familia es amplia. Tengo 3 hermanos, entonces pues siempre he estado como alrededor de muchísima familia y muchísimos primos, muchísimos tíos. O sea, eso como que ha hecho que siempre me sienta muy acogido por una familia, y no necesariamente es que yo también lo busque, porque a futuro, pues, y como está la situación, no todos pensamos en tener una familia hoy en día, y de hecho es hoy lo más común, pero sí siento mucho protección de familia. Sí. Es básico para cualquier ser humano. ¿Cuántos hermanos tienes en total? 3. 3 hermanos. Ok. ¿Y eres el más chico? Sí, soy el más chico. Ok. ¿Eso sientes que influyó en determinado momento ser el más chico de tu familia? Siempre influye, yo creo, el lugar en el que naces. Como, pues digo, estereotípicamente el más grande va a tener como más liderazgo, pero también tiene como más responsabilidad. El más chico es el que menos. Y en mi caso no necesariamente, sí soy el más chico, pero como desde muy joven buscaba mucho mi independencia, sabía que no podía hacerlo si necesitaba que siempre voltear para arriba y alguien ayúdeme y alguien dígame cómo hacer, porque al más chico sí le pasa eso, como que todo el mundo te quiere resolver en tu familia. Como yo ya pasé por eso, entonces yo te digo a ti qué hacer. Sí. Y me funcionaba hasta cierto punto, porque también si estás siempre escuchando a alguien más, pues entonces no terminas tú de hacer 100% lo que quieres, o no terminas como de guiarte hacia donde tú piensas que quieres ir. Entonces como que en esa independencia fue que dije como agradezco la protección, pero también quiero ir
hacia otros lugares a veces. O sea, como que interrumpe un poco el hecho de que quizás tú tienes definidas ciertas cosas o te gustan ciertas cosas, pero hay 2 o 3 voces que están acompañándote y bueno, opinando o validando. Sí, y hay veces que las tomas como, depende como de tu humor quizá del día, pero hay veces que te sirven un montón, que te sientes apoyado y hay veces que dices como me estorban. O sea, digo, agradezco el consejo siempre, pero hoy no lo necesitaba, ¿no? Hoy yo ya sé lo que quiero, entonces no necesito como que alguien necesariamente me diga qué hacer, ¿no? Creo que pasa mucho cuando sientes que alguien no está completamente cercano a lo que está en tu cabeza y dices, bueno, es que no me estás entendiendo al 100%, ¿no? Y lo haces pushback. Claro, porque ¿quién te entiende más que tú a ti mismo? O sea, ¿quién te puede decir más de tu vida como esto es lo que tendrás que hacer? Sí. ¿Y sentías identificación con alguno en particular? ¿Con el siguiente, por ejemplo? Mi hermano más cercano, porque compartimos la edad y la crianza más cercana. O sea, mis hermanos más grandes, por ejemplo, no crecí con ellos porque cuando yo era muy chico, ellos estaban en Estados Unidos, en Kansas, por eso es que le vamos a los Chiefs. Y los más grandes también tuvieron como que una familia diferente a la mía. Ellos sí vivieron con mi papá porque mi papá falleció cuando yo era muy joven. Entonces, de cierta manera vivieron una familia diferente. A ellos les tocó ser 2 hijos en una familia de mamá, papá, y a mí me tocó ser ya el 4º hijo en una familia con muchos hermanos, pero sin papá, pero también en un contexto económico diferente, y sí sabía que tenía hermanos, pero estaban lejos, como que la crianza es diferente y por eso el hermano que tengo yo más cercano es con el que más me llevo, creo. Sí. Y todos crecieron, o sea, creciste en la Ciudad de México. Los primeros años de tu vida. Todos en general crecimos aquí. Sí. ¿Puedes compartir de dónde creciste? Digamos, ¿en qué parte de la Ciudad de México? En el sur. ¿Alguien se identifica? Siempre en el sur. Sí. O sea, primero hacia la carretera de Cuernavaca, que es un pinche frío allá, que es como el Ajusco. Es muy frío. Y ya más joven, pero siempre en el sur, en Cuapa, que es una zona muy particular de la ciudad, arriba Cuapa. La casa del Club América. No por eso, pero sí. Oye, hay calles ahí donde son de fútbol, ¿no? En Cuapa. ¿O estoy mal? Ni idea. No sé. Como pues igual tengo un vago recuerdo de haber pasado. Cerca del estadio, quizá. Sí, quizás cerca del campo. Pero yo tengo un vago recuerdo que alguna vez pasé y decía como calle Real Madrid o algo así. Sería sentido que cuando lo inauguraron quizá renombraron algunas calles, pero es que es muy grande, entonces la verdad es que no. Buen punto. No sé. ¿Qué delegaciones? Tlalpan. Okay. Tlalpan. Es como la tercera más grande, ¿no? ¿O estoy equivocando? Creo que es la más grande, no estoy seguro. Es muy grande, pero ya mucha parte abarca el sur, ya heavy, como la carretera. Entonces no es tan grande en población, en territorio sí. Pero sí, como que las delegaciones aledañas son las que ubico bien. Coyoacán, Xochimilco, pues tiene muchos amigos que vivían en Xochi o en Coyoacán. Mi escuela en teoría más bien estaba en Coyoacán. Y ya para mí Benito Juárez, por ejemplo, que es donde vivo ahora, se me hacía lejísimos. Ahora lo veo, pues ya, obvio, era mucho más céntrico, pero en ese entonces se me hacía como, no manches, es súper lejos. La perspectiva de un sureño comparado con, no sé, la punta, digamos, ya ni siquiera hablar de Aragón o ya cercano a, no sé, a la salida, de que yo soy de Pachuca, ¿no? De ese lado, pues es impensable ir para allá, ¿no? Como que de sur a norte, o sea, ¿para qué irías, no? Excursión, y es la misma ciudad, ¿no? Sí. Y es una cuestión social igual, porque el transporte público, por ejemplo, en una ciudad como Nueva York, conecta muy bien norte con sur y es muy fácil transitar. El sur no se desarrolló en cuanto a transporte público y entonces ir era en carro. Y cuando eres joven, cuando eres un niño, si no te lleva alguien, no puedes ir, ¿no? Bueno, un poco depende de tu situación, pero pues ahí había un tema justo de, pues como no hay metro o algo que me lleve rápido para el norte, alguien me tiene que llevar. ¿Y a qué? ¿Y a qué vas? Vas a algo en específico. Pero pues si tus amigos están en esa zona, pues ¿a qué vas? O sea, era como... No tiene sentido. Pues no, o sea, ir a Chapultepec en todo caso si es que ibas a algo... Ya es una super excursión también. Pues sí, era como, wow, un día de excursión. Sí. Y es la misma ciudad. Pero justo yo digo, eso no pasa en otras ciudades perfectamente conectadas. Otra ciudad como, no sé, Berlín, que tiene un transporte muy eficiente en cuanto a transporte público. Cualquier día vas de este a oeste, de norte a sur. Y en Ciudad de México, el sur quedó rezagado en cuanto a eso. O sea, tuviste básicamente una infancia 2000era, ¿no? Digamos, como que muy marcada, impregnada en los 2000. Sí. ¿Cómo era la Ciudad de México? ¿Cómo era un día a día de Luis en los 2000? Digamos, siento que lo más top de un niño en los 2000 era todavía ir al cine, era como wow, o sea, era padrísimo, como porque nada más nos tocó una muy buena época como de películas de superhéroes, películas de Disney que todavía se estrenaban unas muy buenas. Entonces como que me acuerdo mi fin de semana, lo mejor pues fuera de que entre semana iba a la escuela, era como pues
ir al cine era como cool, o pues ir a casa siempre de los abuelos, de los tíos, como yo tenía pues muchas reuniones familiares, entonces pues eso... O sea, ¿todos tus familiares vivían cerca, en el sur? Sí, unos justo viven en Estados Unidos, en Kansas, y los demás vivían en el sur, aunque tengo familia en diferentes partes del país, pero sí, por lo mismo, como vives cerca, pues frecuentas mucho a tu familia, que eso es justo lo que hace que haya como mucha conexión, que estemos constantemente viéndonos hasta el Día de las Madres, nunca fallaba, Reyes, claro. Cualquier festividad siempre era una buena ocasión para reunirnos. Sí. ¿Quién dirías que fue quien más influenció tu vida? Ya me comentas que tu familia, pero hubo ciertos amigos que también le influenciaron. O sea, más allá, ayer te lo platico y te lo pregunto porque platicaba con un cuate donde los dos tenemos la misma edad y estamos como que tratando de definir y estamos compartiendo ideas de hacia dónde va uno y qué es lo que esperamos de aquí, precisamente a los 30, ¿no? Entonces como que en donde quiero indagar y donde quiero, sí, quizás no abrir heridas, ¿verdad? Más bien como que entender de dónde vienen las cosas. Es para ti, o sea, lo quiero desglosar desde de dónde viene hasta este momento, ¿no? Entonces quiero entender como quién es la persona o el grupo de personas que crees que más impactaron en tus decisiones y en esas consultas de vida. Ok. Digo, dejando fuera la familia, o sea, porque si la familia es evidentemente mi primer núcleo pienso de cierta manera, porque yo vi a mis hermanos mayores y los ves de una manera aspiracional, ¿no? ¿Qué hacen? Pues, mis hermanos mayores siempre eran, la verdad, un poco un desmadre y era como mucha fiesta y salir, y entonces era como, yo sentía eso, como que tenía una presión por ser muy social, pero yo era un poco más introvertido, entonces como que chocaba un poco, ¿no? Y abordando de dónde viene el impacto que ha tenido la gente en tu vida, quiénes han sido, quiénes consideras que se han involucrado más en tu vida para esta toma de decisiones, para que sea un soporte, ¿no? Y que valide o invalide o quizás apoye lo que tú quieres hacer. Fíjate que creo que las personas que te pueden inspirar es como una espada de doble filo. O sea, primero piensas en tu familia y la mayoría de nosotros somos altamente inspirados por nuestros padres, ¿no? En mi caso, pues mi madre, justo porque fue mi figura materna muy fuerte, presente, y mis hermanos igual, pues porque eran mayores y inevitablemente uno como que a sus hermanos mayores los ve de una manera aspiracional. Entonces, pues mi familia justo era como mi guía de quién quería yo ser. Pero pues como a todos nos llega la adolescencia, de repente empiezas a pensar, hay como otras maneras de ver el mundo y hay otras cosas que me llaman la atención que no encuentro aquí. Y no necesariamente creo que en amigos lo vi, sobre todo porque tus amigos de tu edad también, cada quien anda en su rollo y andan como pues, medio perdidos y todos encontrando, ¿no? Entonces, yo definitivamente sabía que tenía algo diferente a lo que yo había visto en mi familia. Pues de mi familia yo soy la única persona homosexual. Entonces, pues no sentía que podía conectar con mis hermanos por ahí, porque era como, ¿de quién puedo yo empatizar esto que estoy pensando a una corta edad? Y justo, y en el momento, y por eso digo, el momento el que tú lo vives es bien diferente. Vivirlo ahora es mucho más sencillo a como fue vivirlo en mi caso hace 15, 16 años. Porque todavía era algo como mucho tabú, iba apenas creciendo en cuanto a que era algo que se podía discutir o no. Entonces yo no tuve otro lugar donde verlo que literalmente en los medios, en la televisión, en las películas. Y por eso para mí la cultura, en general la cultura de televisión, cine, música, es muy importante actualmente en mi vida incluso, porque ahí fue como los primeros espacios donde yo encontraba personas que iban más orientados hacia algo que yo sabía que iba a ir mi vida. Entonces pues muchas de mis figuras de inspiración empezaron a ser literal personajes de televisión, porque simplemente eran personas respetables o llevaban una vida completamente normal siendo homosexuales, igual que yo imaginaba que iba a ser cuando fuera grande. Entonces eso es en particular, diría, que hace que tú salgas un poco de la norma a que solo digas como mi familia es mi único soporte. Pues en mi caso, ¿no? Y el de mucha gente que sale un poco de la norma, porque entonces como en tu familia no está, pues en algún lugar tienes que encontrarlo. Sí. ¿Cómo vas formando esa personalidad? ¿Cuándo empiezas no a dudar, pero a sentir que pues la heterosexualidad no es el camino quizás
más atractivo para ti o a dónde se remonta ese momento? Ni idea. O ¿No? sea, solo es algo como nato. Es como tú tienes un rasgo de personalidad, o sea, no tú, quien sea, que eres un poco más justo introvertido o extrovertido o empático o a veces muy frío. No sé, como que hay cosas que pareciera como que se te dan naturalmente. Y justo en mi caso es como, pues, simplemente fue como algo que en mi vida daba como señales cuando era niño que quizá había muchas cosas y comportamientos masculinos que no me llamaban la atención. Y cuando yo era más joven, cuando yo era adolescente, que ya es más bien la atracción, pues también fue como, ok, pues parecía que las niñas de mi edad no me generan ningún tipo de atracción. O sea, es como paulatino, pero al final siempre sabes que está ahí, ¿no? Que es nato, siempre ha estado ahí. Sí, pues es algo que se va desarrollando con el tiempo, justo. Pero es paulatino, justo. Hasta que un día, y el día más importante es el día que tú lo aceptas. Porque una persona heterosexual no tiene un proceso de aceptación. Asume que eso es lo normal y ya. Sí. Y en mi caso, es una persona que todavía vivió en una época en la cual no era lo normal, entre comillas. Pues sí, hay un periodo de aceptación de decir primero no quiero, no está bien. Sí. Incluso el juicio, hasta decir como, ok, no sé si esté bien o no, pero lo acepto. Todavía no estoy en completo satisfacción con cómo va a ser. Creo que va a ser complicado y en ese sentido, como que por eso es un periodo de negación importante. Hay personas que lo terminan aceptando cuando son muy grandes, o sea, digo, y sobre todo antes, ¿no? Entonces, pues en mi caso fui bendecido en una época en la cual relativamente joven dije lo acepto y sé que así va a ser mi vida y estoy ok con eso. ¿Cómo lo tomó tu familia también? ¿Cómo lo percibió bien? Porque es la primera persona, me dijiste entonces. Sí, o sea, que del núcleo familiar. Mi núcleo es cercano y incluso no tan cercano de familiares. Sí, ¿sabes? Yo siempre lo pensé como, es algo que me caga anunciar, como si fuera... Sí, algo anormal, güey, o soy diferente a los demás. Es una característica que tengo, ¿no? Sí. Entonces, como, pues sí, ya todo el mundo sabe que soy moreno o que mido 1.70, es como, pues sí, güey, claro. Entonces es otra característica mía, entonces como es algo común, ¿no? Pero seguramente para ese momento en donde creciste y ese México 2000ero no era algo... No lo era, justo. Súper normal. Pero ya para mí ya venía una idea de por qué yo tendría que anunciarlo, por qué es algo diferente, por qué es como una característica positiva o negativa. No es ni positiva ni negativa, simplemente es, ¿no? ¿Fuera de tu familia tenías con quién hablarlo? O sea, ¿lo pivoteas con alguien? A las primeras personas que le dije fue a mi familia, en realidad, ni siquiera amigos, pero no tardé mucho en decirle a mis amigos también, que también lo tomaron bien, entonces, sí. Que seguro ya sabían, ¿no? Cuando tienes cuates así es como, pues sí, güey, ¿y qué? X, ¿no? Pues sorprendentemente hay gente que me dijo como que no lo asumía, como que... ¿O se alejaron de ti algunos? ¿Piensas? ¿O no, not really? Nadie, sobre todo nadie importante. Lo único que asumo, aunque no lo sé, es que quizá hubo mucha gente con la cual nunca pude conectar porque sí notaban que quizá yo había algo que les incomodaba, quizá mi forma de ser, pero eso es más como justo por los prejuicios, sobre todo en esa época todavía. Pero no, fue muy buen camino el que yo tuve de aceptarlo y de compartirlo, y fue justo porque lo hice de esa manera como tan natural de... Es como si yo te lo tuviera que confesar entre lágrimas, parece que me avergüenza. Pues no me avergüenza. Claro, no completamente... me hace a mí sentir triste. En contrario, me hace sentir como, ok. Claro, simplemente es una característica más. Eso es lo que es. Correcto. Y oye, al final de cuentas, tú llegaste a percibir que otros cuates tuyos o, no sé, gente cercana, sí batallaron más en ese camino. ¿O? Sí, todavía tengo amigos que les ha costado trabajo. O aunque hoy en día es bastante mejor aceptado, todavía hay gente que hoy comparte sus historias y que veo que lo tienen complicado, porque también no es lo mismo crecer en la ciudad que crecer en un entorno rural, por ejemplo, crecer o en la provincia. En México, crecer en la provincia o en cualquier otro país donde todavía, por ejemplo en Sudamérica, todavía es complicadísimo, incluso en las ciudades. O sea, nosotros compartimos culturalmente muchas características con Estados Unidos y creo que nos ayudó, aunque ahorita ellos están en un retroceso, pero como que esa época fue tan abierta hacia eso y nos impactó lo suficiente para que avanzara mucho, que creo que no pasó en otros países, por ejemplo. Sí, considerando que venimos de un país católico y conservador históricamente. También. Pero pues, en la Ciudad de México como que ahí se combina eso. Sí.
Fíjate que, bueno, tú lo sabes, yo sí soy religioso y sí creo y creo que tengo fe y trato de mantenerla, pero una de las peleas más importantes definitivamente con ellos y con la gente que maneja la iglesia, o sea, más que con la fe y la divinidad, lo que quieras decir. Sí, Hablar de religión siempre va a ser complicado, ¿verdad? es Pero complicado, sí. es como cualquier administración, yo lo veo así como, a ver, pues hay gente que lo ha hecho bien, hay gente que lo ha hecho pésimo, es evidente. Ujú. Y yo sí creo que donde más ha tenido deficiencias es donde pues hay lecturas muy instauradas donde ya está muy establecido que ciertas uniones o la unión del hombre y la mujer debe ser de cierta forma y eso es como lo que está dictado. Mm. Difícilmente va a evolucionar, difícilmente se va a reescribir algo que está en un libro sagrado, en las escrituras, testamentos. Sí. Lo que sí siempre he creído que sí puede evolucionar es la forma en la que la gente que llega a administrar la iglesia puede cambiar esa forma de verlo, ¿no? Siempre va a ser un tema complicado, pero es Sí. necesario, güey, porque yo sí, en México, la verdad, qué bueno que tengamos esta evolución y esta forma de pensar en donde ya las cosas ya cambiaron, no puedes aventarte el mismo comentario por mera sentido común, como, no sé, en la época de mi papá, que seguro tú conoces muchos señores que siguen diciendo cosas abiertamente Sí, sí. que no estamos cotorreando, no es como cuando tú y yo De cotorreamos y te amigos. molesto, ya somos cuates y Sí, claro. Que a hacerlo alguien para que lo hace ofender, ofensivo, güey. sí, para chingar. Sí, Y para sí, sí, chingar, pues puede ser por cualquier tema, ¿no? O sea, pues, cuando alguien sí. te quiere chingar, pues obvio, pues, también entras como al quite. ¿En la chamba alguna vez Sí. sentiste esa confrontación? ¿Como una sentí algún comentario, alguna En la madre que... chamba, creo que no, ¿eh? Sí, O sea, de todos los trabajos que he tenido, sí, y ahí viene una parte que ocurre con muchas personas y me ocurrió a mí también. Cuando sientes que tú quizá vas en un underscore, como tú eres alguien que quizá podría llegar a ser discriminado por cualquier razón, ¿no? Que no solo es esta, por cualquier razón dices, la gente va a ser menos porque, no sé, vengo de una universidad pública y no de una privada, ¿no? Porque no tengo contactos y alguien de que más sí los tiene, ¿no? O en este caso que es como, pues quizá no me dato tan a la norma y la gente pudiera discriminarme, hace que te esfuerces más, hace que pienses como, no voy a permitir que la gente, si me va a juzgar por mi persona, entonces me juzgue por mi trabajo. Y entonces yo pensaba mucho como, quiero sí. que lo que haga sea de calidad siempre, no perfecto, porque nunca puede ser perfecto, pero que si la gente me va a tirar mierda, ok, lo haga, pero entonces por lo que estoy haciendo, por mi trabajo, ¿no? Y entonces si tú no les das ese espacio de hablar mal de tu trabajo, ni de cerca se van a meter con tu persona, porque entonces ya se ve como particularmente que traen un problema contigo y eso a ti como sea te protege de que te puedan ahí meter, ¿no? Como un gol por cosas que no te tienen nada pegan que ahí. ver. Sí. Entonces eso es como que siempre fue una filosofía personal que tuve y en mis trabajos de tomos en general me ha tocado conocer gente muy buena siempre, tanto en su chamba como personas. Entonces pues no sentí no fue un problema, afortunadamente. Sí. Qué bueno, me da gusto. Oye, hablando de tu profesión también, yo sé que eres un tipo muy preparado, se lo decía a Lalo el otro día también, y decirte lo mismo que le dije a Lalo, pero de una forma pues más personal, porque yo trabajé contigo y creo que eso cambia las cosas. No nada más sé que tu formación ha sido buena, que eres un tipo profesional, que Claro. yo siempre trato de pimponear cosas contigo porque siento, me da como que seguridad de una segunda opinión de riesgos que yo no estoy viendo, que no estoy analizando o en cualquier oportunidad que yo quiera tomar, ya sea Sí. un beneficio económico o personal. Y creo que eso te lo reconozco, o sea, más allá de ser un gran profesionista, una gran persona. Y, Gracias. y bueno, contar que eres contador público por el ITAM, eres itamita. Sí. Aquí hay un tema interesantísimo, ¿no? De cómo quisiera como que ver un poco más el tema de cómo se fue desarrollando tu carrera y si alguna vez pensaste o estructuraste la forma en la que la veías con el tiempo, ¿no? A mediano plazo o a largo plazo. Sí. Y bueno, sí, que cómo fueron esos años en el ITAM, cómo pasa, cómo dices, güey, yo quiero ser itamita. O sea, partiendo de antes, ni idea, o sea, de específicamente a qué me quería dedicar. Porque, y quizás si alguien joven lo escucha, si tú tienes una mente curiosa, siempre inevitablemente te llaman la atención muchas cosas. O sea,
a menos que de verdad tengas muy clara tu vocación, que hay gente que es bendecida por eso, la envidio, pues dices, pues podría hacer esto o podría dedicarme a esto o a esto. Y mi decisión de estudiar contaduría, bueno, empecé con economía, pero después contaduría, fue puramente saber que mi mente es lógico-matemática, con facilidad, muy racional, y entonces los números es lo que me hace más sentido, es como que algo que no falla porque es fácil como de calcular y de estructurar en tu mente y de poner ya en la chamba en un Excel o en donde sea que trabajes, porque tu mente te está ayudando todo el tiempo, ¿no? Entonces en mi carrera fue como, pues es lo que más sencillo se me hace porque es lo que se me da con facilidad. Sí. Pero, pues justo es difícil de repente también como poder ocupar otras habilidades que tú tienes, que a lo mejor son más como de comunicación, sociales, empatía, o sea, y entonces en las chambas a veces hay espacio, a veces no hay espacio. En el TAM únicamente entré porque mi hermano ya había estudiado ahí. O sea, fue como, pues ya es algo que él vivió, a mí justo... Ya lo conocías. Y, ajá, pues en ese momento que era 2013, el ITAM estaba todavía en un muy buen momento porque los gobiernos anteriores habían tenido los tecnócratas del ITAM y fue como... Hay un muy claro camino que si tú quieres ser exitoso, puedes hacerlo siendo itamita, ¿no? Sí. Cosa que actualmente ya, de hecho, murió. A mí no me hubiera tocado ni siquiera estar bendecido por esa época. Entonces, en realidad, o sea, sobre todo en la vida pública. Claro. Entonces, era una ilusión en ese momento. Pero, de todos modos, pues, sí, era una escuela como de buen nivel. Entonces fue como, digo, y además mi familia tenía la oportunidad de pagármelo. Entonces fue como que puedo hacer eso. Y únicamente fue... Pues como todo cuando eres muy joven, sin pensarlo demasiado, es como, pues creo que voy a estudiar esto porque suena bien por tal y tal. Voy a estudiarlo aquí porque como que me hace sentir, ¿no? ¿Nunca pensaste en otra escuela? ¿En un TEC, en Monterrey, en la Ibero o algo así? Ni de cerca, La verdad es que no. Sí. No. Como o sea, sí era muy marcado que el ITAM era lo mejor para estudiar eso. O... Creo que sí. O sea, no recuerdo estarme debatiendo, por ejemplo, entre dos o que tuviera tres opciones. Una vez que me aceptaron, me la compré. Mi carnal fue ahí, que hace sentido, pum, machear con lo que yo quiero. Como cuando tus papás son doctores y dices, voy a ser doctor. Fue un poco así. Y en el último semestre de la preparatoria yo ya estaba aceptado en el ITAM, entonces ya no fue ni... Y si hago el examen para la UNAM o si voy a ver la Ibero, ni las fui a ver. Fue como ya, o sea, como que está muy claro que es aquí. Oye, cuando entraste y ya sabes que, bueno, entras a economía, creo que es algo muy común que se haga el switch o el cambio de carrera en el ITAM de economía a otras, ¿no? He escuchado eso algunas veces. ¿Por qué lo hiciste, güey? Creo que ya que viví la carrera, definitivamente me daba cuenta que no era algo que disfrutaba tanto. Sí. Disfrutaba más mis clases de conta. E incluso el perfil que tiene una carrera de contabilidad sentía que era más afín a la de un economista. Como que los economistas eran mucho más ambiciosos, como con una mente orientada mucho hacia justo a la vida pública y como incluso había más competencia, se sentía un poco más la competencia. Y la carrera de contabilidad era como lo opuesto, era como gente un poco más introvertida nuevamente, como que se echaban un poco más la mano, como que sentía más empatía como en el ambiente y en el círculo. Y eso ayudó mucho a que sentía como que dije, no solo creo que me adapto yo en cuanto a que más bien que mi mente puede hacer esto mejor, que en este caso fue la contaduría, además me adapto más, mi personalidad se adapta más como que a ellos. Como que empezaste con un grupo de amigos y de repente ves otro y dices como que me caen mejor los otros. O sea, nunca pasó por tu mente, quiero ser el próximo Agustín Carstens, quiero ser el próximo Videgaray, el secretario de Economía, porque creo que si lo pensé por un segundo, se fue. Ese era como el modelo de muchos, ¿no? Al estudiar Economía y llegar a Hacienda, llegar a, no sé, alguna institución pública, ¿no? Justo. Sí. Que te digo, igual no hubiera llegado porque ya pasó de moda, pero pasó de moda, pues. No, sí, nadie contaba con la 4T, ¿verdad? Digo, sin hablar mal de nadie, ¿verdad? Pero pues evidentemente cambió. No vamos a meter en ese tema. Cambió. Definitivamente, pero sí. Sí. Y sí cambió. Después terminas, te sientes más identificado con Conta y empezaste a chambear temprano también, ¿no? O sea, sí, tuviste 20. O sea, ¿fuiste becario o tuviste algún internship o algo así? ¿O cómo lo buscaste? Sí, tuve, o sea, uno literal lo saqué de la bolsa de trabajo del ITAM y empecé trabajando en unos foros de televisión en el departamento de finanzas, que era un muy cool trabajo. A la fecha lo recuerdo con mucho cariño por lo que aprendí, porque fue mi primera chamba, me llevaba muy bien con mi jefe, o sea, fue una muy buena manera de empezar
a trabajar, porque además no empecé en una empresa grande. Como era chica, había mucha oportunidad para hacer, para que tú propongas, para resolver, y es lo cool a veces de trabajar en un lugar chico, como hay mucho espacio para que tú desarrolles. Claro. Y yo tenía justo, pues, la verdad, muchas ganas justo de no solo díganme qué hacer, como, oigan, esto es así y creo que podríamos hacer esto, ¿no? O que un día te digan, no sabemos cómo hacer esto y tú propones y tú tienes, si quiero, oportunidad de proponer. En otro lado te dicen, haz esto, así es el proceso, este es el documento que tienes que hacer, este es el reporte, o sea, no, y no hay como, y yo quisiera hacer otra cosa, ¿y cómo hago esto de otra manera? Es que así es. Entonces... se vio muchas tablas de sí, gris, blanco, negro, ¿no? Eso pasa a veces con los corporativos más grandes. Entonces, fue bueno. Después, justo cuando trabajé en GBM, que fui también trainee, pues sí era más como impuestos, y ahí sí, bueno, me di cuenta claramente que no era para nada lo que yo quería hacer, porque sí es pegarte más a lo legal, justo ya pegarte más a un aparato gubernamental como es el SAT. Y entonces no. El sueño de todo contador, trabajar en el SAT, ¿no? Güey, pero hueva. O sea, me acuerdo que llevábamos las declaraciones que solo se entregaban en una oficina, en un CD que había que quemar. O sea, cosas que tú dices, arcaico, pero muy cabrón. Y eso que ya era el 2015. O sea, no estoy hablando de hace 20 años. Wow. 2015, llevar impresa información en un CD. No, increíble. Hoy sería impensable. Me imagino que no es así. Pero sí, como que definitivamente pensé, esto por aquí no va hacia ningún lugar. Sí. Y a partir de ahí solo dije, ok, solo voy a empezar a aceptar ahora sí trabajo en compañías transnacionales, porque se ve que van a tener mejores políticas en cuanto a el trato a los empleados, en cuanto a las actividades, sí quizá mucho más con gobernanza y con procedimientos, y eso no es tan cool, pero pues que haya mucha gente de la cual aprender, que es lo valioso de un trabajo. Estar en un equipo donde te limiten y son 3 personas, no, pues déjame trabajar con otras personas, que aprenda de tal, que te abras a trabajar con otras personas, siempre sirve, porque empiezas a comparar y empiezas a tomar lo que te sirve de cada lugar donde trabajas, que es mi caso, que he trabajado en 4 lugares diferentes, 5. Y en todos, güey, hay algo que aprendes de las personas, de tu chamba, de lo que no debes de hacer también, o sea... Y te permite justo comparar y decir, esto aquí, por ejemplo, creo que no se hace bien porque yo ya lo he vivido en otro lugar donde se hacía de mejor manera. Hay veces que hay oportunidad para cambiarlo y hay veces que no hay oportunidad, entonces también, pues, bueno, no hay otra manera, ok. Y ya tú vas mucho definiendo entonces, como, así como tu personalidad, como hablábamos hace un momento, qué tipo de trabajos son para ti, qué te va a funcionar, pero solo conociendo es como puedes conocerlo. Cambiando. Es algo que también le comentaba a Lalo en la conversación anterior, que no sé si es un tema generacional, pero a hoy sí veo a muchas personas, muchos amigos, con esa apertura de cambiar de trabajo, de moverse, de experimentar nuevas cosas, de ir a nuevos ámbitos, conocer a más gente, que también es primordial. Claro. Pero sí noto una resistencia, y por lo menos es lo que yo percibo en mucha gente que bueno, ya lleva muchos años en un mismo lugar, se entiende, pero poca recepción o poca asertividad con el hecho de que una persona más joven pues acepte más un cambio y acepte moverse y que quiera aprender otras cosas. No necesariamente tienen que pasar 10 o 15 años en un mismo lugar para que tú digas, ok, ya aprendí y me voy otros 15 a otro lugar. La vida no nos daría si estamos hablando de 10 en 10, de 15 en 15. Ya te retiraste. ¿Crees que hay esa resistencia? ¿Te tocó tratar con gente con mucha resistencia mayor? Sí, en todos también. Sí. Y es que sí es generacional, como dices. O sea, me tocó trabajar en una empresa por primera vez en el 2015. A como es hoy en el 2025, súper diferente. Todavía 2015 era una cultura millennial clásica, que era como el que más va a ganar es el que más trabaja en cuanto a tiempo, o sea, en cuanto a estar sentado en un lugar, en cuanto a quedar bien todo el tiempo, en cuanto al que nunca falta a la oficina, el que siempre llega temprano, el que se va al último, como que esa cultura de decir el que más se esfuerce es el que más va a ganar. Y entonces los millennials, por ejemplo, sobre todo los early millennials, que son como los 90s kids, no se me hace raro que tengan ansiedad muchísimos, porque justo los volvieron workaholic, porque es la única manera de progresar. Y justo era muy enfocado a que le dieras 100% a tu chamba y que a partir de ahí ibas a crecer, ¿no?
Entonces, yo todavía pues, pensaba eso cuando empecé a trabajar. ¿En qué edad podremos encasillar a esa gente que aún tiene esa mentalidad? Nació en los 80s. Ya es millennial, pero nació en los 80s. Es una mentalidad de meritocracia, dirías. Claro, meritocrática. Como pues, a ti te va a ir bien si tú eres el que más se esforzó. Y tiene sentido que no le vaya bien al que no se esfuerza. Creo que los vuelve parte también de su personalidad, incluso, ¿no? Los ves como muy engaged con eso. Sí, por eso tengo muchos conflictos con esas personas, porque suelen ser como muy rígidos en su manera de pensar, no solo en cuanto a cuestiones laborales, como esto es así, como que hay un deber ser, justo hay una única manera de hacer algo, ¿no? Y entonces ahorita choca, por ejemplo, actual con el regreso a las oficinas, porque pandemia claramente hizo un desmadre porque ya no se podía ir a la oficina y de repente otra vez todo el mundo quiere regresar a la oficina y hay una resistencia enorme, sobre todo de la gente más joven, también de los millennials, pero sobre todo de la gente más joven, porque es como, ¿por qué me quieres en una oficina todos los días? O sea, ¿qué va a cambiar? Ni siquiera hay muchos corporativos ya ni siquiera tienen lugar para todos. O sea, la gente llega y no tiene dónde sentarse. No hay pinches estacionamientos en muchas empresas que disminuyen su estructura y quieren ahora regresar a toda la gente y la gente no cabe. Y muchos corporativos ya ni siquiera pagan pisos tan grandes, sí, como dices. Claro, porque es carísimo. Además, por ejemplo, en nuestra ciudad, que es la que más conocemos, se volvió carísimo la renta de oficinas. Entonces es como, pues es incosteable también tener un equipo tan grande. Entonces tiene sentido tener algunos empleados que trabajan en casa, algunos 100%, algunos remotos, sobre todo para actividades que no son el eje central de la operación de la empresa. Esos pues, a lo mejor sí tienen que ser siempre de campo, operativos, súper metidos, pero los que hacen actividades que acompañan a la empresa, pues no los necesitas ahí todos los días. Yo creo que también, yo sí creo en el modelo híbrido. Muchos de mis amigos, la verdad es que en lo absoluto, a mí sí me funciona un poco más como por temas de estar quizás un día, dos en contacto con la gente o no sé, hacer un buen checkpoint. Claro. Pero nada más, creo que más de lo necesario también es como este rollo de estar a más de las 5 en una oficina, más de las 6. A ver, esto también no sé si haga mucho sentido que tengas a la gente en su casa con su familia y pueda empujar algo desde ahí. Yo creo que va a ser mucho más, vas a estar mucho más contenta, la verdad. O sea, yo veo muchas personas ya no grandes, ¿verdad? Pero sí, no sé, 40, 50 años que están buscando migrar a ese modelo porque han estado cuánto tiempo en un on-site model así, ¿cuánto tiempo? Sí. Y ese chip creo que no es tan fácil de impregnar en el management, en los líderes. De cambiar. Justo porque esa gente hoy está en lugares de toma de decisiones. Y digo, volviendo a responder tu pregunta, justo tienen como esta resistencia porque a ellos no les tocó vivirlo. Pero justo dices, ok, a ti no te tocó vivirlo, pero si tú tienes un tipo de mente que es adaptable, entiendes que hay otra gente que no lo es así y que es adaptable. Si eres no solo creciste en esa época, si además tu mente es rígida, no asumes que hay otra manera. Y ese es cuando chocan. O sea, ahí es cuando llega la gente joven, claramente no piensa como tú, tiene otras prioridades. Como decías, pues después de las 5, güey, quiero hacer otra cosa, quiero hacer ejercicio. O sea, ellos, por ejemplo, crecieron teniendo como ganancias marginales por desvelarse, chambeando todos los días. Marginales. Entonces, o sea, tú ves esa ganancia marginal y dices, ¿por qué lo haría? O sea, ¿por qué todos los días me chingaría por tener una ganancia diaria de esto? O sea, y yo soy negligente con mi salud física, porque no estoy haciendo nada de ejercicio, porque como de la chingada, porque no me da tiempo de hacerme de comer bien y entonces es demasiado lo que sacrificas de tu persona y de tu cuerpo, literalmente, por ganancias marginales laborales diarias, ¿no? Y porque cuando llega así ya tu aumento de promoción, pues, cuánto lo sacrificaste y lo puedes hacer más fácil si te cambias de una chamba, por ejemplo. O si buscas hacer un emprendimiento al mismo tiempo que trabajas. Entonces dices, ¿cómo puedo ganar más de otra manera? Buscando una manera diferente. Y también lo digital ha impulsado que puedas diversificar tus ingresos, ¿no? Sí. Es algo que también creo que hay una resistencia por parte de mucha gente de ese gap generacional, como que no se les hace posible incluso, pero como, por ejemplo, gente que gana dinero en internet, ¿no? Gente que, hace campañas, colaboraciones, como que es impensable, ¿no? Yo veo muchas de esas personas como que, pero ¿cómo eso es posible? Casi hasta debería ser ilegal que eso pasara, ¿no? Porque te es muy fácil. Y si te es muy fácil, para mí está mal. Exacto. Porque a mí me enseñaron que no hay otra manera de ganar si no es chingándote, si no es casi que pasándola muy mal. Ahí es como si ganas, ¿no? Es como a fuerza tienes que sufrir para ganar. Entonces,
si encuentras un camino donde llegas de una manera más sencilla, asumo que Porque hay está algo mal. que no está bien en eso. Oye, y yo te voy a decir algo, yo creo que nosotros sí nos hemos detenido, o sea, tú y yo no somos de la misma generación, no diría que de tantas Como fue en tanta in diferencia. between, llevamos unos 4 o 5 años, Sí, pero yo creo que nosotros sí nos hemos detenido a pensar un poco más en qué es lo que les está pasando por la mente a esta generación boomer o esta generación, sabes, más sí, millennial o sí, qué es lo que pasa por su mente y por qué, de dónde viene, qué es lo que estamos sí, desmenuzando, pero no creo que pasa del otro lado. O sea, no creo que haya esta autorreflexión y entre ellos esa conversación. Simplemente a veces que se atribuye más a, bueno, es que ya no quieren trabajar o ya son más flojos o ya no son comprometidos o no tienen sabes, como self-commitment de estar en un lugar y de aprender muchos años y de casi lealtad, ¿no? Ya se traduce en un tema más, diría Roberto Martínez, intrínseco, güey, pero sí de sí. pertenencia o de lealtad o de, a ver, no somos familia, ¿no? Y no lo hago por quedarme, porque no te quiera o no te tenga agradecimiento, no sepa que aquí aprendí, sino porque quiero ir por más. Y si estás en los 20, 30, digo, Tiene todo el sentido del mundo. ¿por qué no lo haría? Obvio. ¿No? Y a cualquier edad. Y si tienes 50 igual. O sea, pues sale algo mejor. También, Cambia. O también. sea, pero siendo joven, pues claro, porque tienes más tiempo, que es con lo que iniciaba. O sea, si tienes más tiempo, ves más Sí. opciones porque asumes que todavía puedes hacer muchas cosas y es completamente cierto. Y aunque a una edad grande también lo puedes hacer, pues tiene sentido que tu mente piense, hay algo más que podría hacer porque todavía soy muy joven. Y creo que tiene sentido. Hay riesgos que tú estás considerando tomar menos ahora como en los early 30s o realmente no te has detenido a pensar tanto en, ok, quiero asumir menos riesgo en esto porque quiero sacar tal proyecto, quiero invertir tiempo en esto. ¿Cómo ha cambiado tu filosofía respecto a el riesgo, la aceleración al riesgo? Yo personalmente no demasiado, porque crecí siendo una persona y mi persona es así, que mide mucho los riesgos desde que era muy joven, que es quizá lo menos común. O sea, cuando eres más joven, pues No lo tomas más piensas. riesgos en tu vida personal, laboral y hasta cierto punto siento que yo siempre me ha gustado, no sé, jugar safe, que se traduce en tener ahorros, tener una relación de largo plazo, por ejemplo, o sea, una relación afectiva de largo plazo, tener un círculo de amigos que es más concentrado en lugar de estar conociendo mucha gente constantemente, que es padre, pero también justo porque te da oportunidad de que cuando sale algo, lo disfrutas más el buscar algo nuevo, de vez en cuando, y está bien. Ahorita a mis 30 sigue siendo muy similar a mi filosofía que a los 20. Es como, si encuentro trabajo que me guste, lo tomo. Si creo que puedo ganar más dinero, lo tomo. Puede que salga mal, no lo sé, pero pues, lo puedo descubrir, ¿no? Claro. Eh, No tienes un compromiso con alguien, no tienes algo que te ate. Nada. No. Sí, o sea, a la mayoría de las personas tristemente los ata la necesidad económica y eso obviamente no lo juzgo. Si te ata, ni modo, pues te Hay chingas que porque chingarle. necesitamos comer, pagar la renta, etcétera. Entonces, si te ata la necesidad económica, pues, claramente también uno de los fines más importantes, entonces en ese caso yo vería es cómo te zafas lo más posible para que entonces empieces a darle prioridad a las cosas que también a ti te importan más. Para mí tendrá que ser algo esencial, aunque tengas 20, aunque tengas 30. Ya quizá más grande, pues sí, si tuviste una familia sobre todo, inevitablemente tendrás que tomar las decisiones más seguras posibles porque ya hay otras personas que dependen de ti. Mientras no, pues juégale, o sea, a ver qué sale. Como que tener una relación sana con tus riesgos. No puedes estar en el desmadre completamente, menos a tus 30 ya, pero no le juegues a safe porque todavía sigues siendo muy joven en tus 30. Y aclaro que Luis es una persona que ha trabajado 10 años, que 10 tiene años. su propia lana, porque conozco ya con el Algo Bien, con el otro proyecto que estoy sacando de deportes, por ahí luego hay gente que, ya sabes, ¿no? Que luego dice, va al punto y dice, no, es que tú asumiendo muchas cosas acerca de tu vida, nada más una aclaración, o sea, de que Luis no vive del erario, no vive de sus padres, no vive No, vive de su trabajo, ¿no? Y eso es algo muy, 100%, muy de 100%. reconocer y creo que es completamente para validar lo que estás diciendo, ¿no? O Sí, sea, y como dices, yo también le comentaba a Lalo, somos
estamos hablando desde el privilegio, eso es siempre entendible porque tenemos... Casi siempre. Pues educación, mucha formación, hemos trabajado en lugares que nos han dado muchas herramientas. Sí. Y hemos conocido pues gente que afortunadamente nos ha enseñado bien o mal, ¿no? Y nos ha dejado cosas buenas, malas, tanto soft skills como cosas técnicas. Entonces, privilegios de ese sentido, pero sin demeritar, yo veo a muchos amigos todavía en esta crisis constante o en esta persecución, ¿no? De hacia dónde vamos, hacia dónde, qué es lo que quiero hacer, ya agarré esta chamba, pero no me siento feliz o no es lo que quiero hacer completamente. ¿Cuánto aguantaré más? ¿1 año, 2 años? Claro. ¿Le ahorro o no le ahorro? ¿O me voy a hacer la maestría, que es el caso de muchos, o que otros están menos casados con adquirir otro título, quieren, no sé, tener una oportunidad en un negocio personal, en un proyecto personal, o para otros la prioridad es la familia, que es súper entendible, ¿no? Y válidas todas. Claro. Pero ahora, dando este contexto, te quería preguntar también, ¿qué es lo que te está impulsando ahora a crear? ¿Qué es lo que te está moviendo a definir lo que quieres hacer? O sea, ya hablamos como de esta aseveración de los riesgos y de play safe y de ser un poco conservador, que creo que nunca ha sido como que tampoco de no ahorrar, de no tener como que guardadito, de no ser, nunca ha sido un tipo irresponsable. Pero hoy, ¿qué es lo que ha cambiado en Luis? Que dices, bueno, quiero impulsarme hacia allá. ¿Qué es lo que le está moviendo a Luis Paz hoy? Es que justo me gusta mucho con lo que iniciaste. Al final puedes tener una chamba que te dé para comer, para vivir con tus lujitos de clase media, viajes y la mierda. Pero tu día a día al final es el que cuenta. O sea, porque lo demás son escapes. O sea, incluso si te vas de fiesta el viernes o el sábado, es un escape. Porque tu semana no es así. Si te vas de viaje, lo haces 1 semana, 2 semanas al año. Pero tu vida diaria no es así. Entonces empiezas a pensar como, mi trabajo me permite esto, pero inevitablemente termino siendo un poco esclavo de que para tener esos placeres de corto plazo tengo que chingarme todo el año. Entonces se empieza a ver muy complicada esa visión. O para mí eso es lo que cambió cumpliendo 30. Como que dije, no me gusta mi día a día y así me la quiero chutar que otros 30 años hasta que me retire, ¿no? Y para mí, desde mi punto de vista, como solo hay esta vida la que voy a vivir, dices, definitivamente tiene que haber otra manera. Además ves a otras personas haciéndolo de otra manera. Entonces dices, claro que hay otra manera. Y nos da miedo porque justo es abandonar, como yo hice mi trabajo para emprender un negocio que estoy apenas inaugurando, pues es como, no sé si va a funcionar o no. Quizá no funcione, pero entonces siempre, afortunadamente, como decías, tengo la educación para volver a un trabajo si es que puedo ahorrar otra vez dinero. A lo mejor y sí pega y a lo mejor y me voy a chingar un montón porque obviamente tener un emprendimiento es trabajar mucho más que en un trabajo de oficina, pero si va a ser un emprendimiento de algo que a mí me guste, de cualquier manera vale la pena, porque entonces estoy haciendo algo que es para mí, algo que me llama más la atención. Ocupas de todos modos todo lo que has aprendido. En cualquier trabajo terminas ocupando lo que aprendiste, tanto en cuestiones administrativas, legales, como que lo más, las skills, pero también las soft skills de ya sabes cómo es enfrentarte al mundo, lidiar con gente que te cae bien, con la que no. Sí, bastante. Como hablaban mucho del trabajo del vendedor, güey, el trabajo del vendedor es salir todos los días, tienes que vender, ¿no? Un vendedor ambulante, porque si no, no tiene para llevar a su familia. Eso te impulsa. Y eso no es un extremo, ¿no? O incluso un vendedor que sea, no sé, muy de high level de alguna oficina, pues también de todos modos es como pues su chamba y es todo el tiempo estar conectando con personas, todo el tiempo tienes que llevar tu personalidad a vender lo que tú estás vendiendo, te convence a ti mismo o no, pero tienes que hacerlo. Y de cierta manera eso te reta un montón a decir como ya no es solo estar sentado en mi espacio de trabajo haciendo lo que me dicen, como decíamos, jugando safe. Aquí es enfrentarte a, pues, todos los días es diferente, retos diferentes, pero disfruta eso. Disfruta que ya no tienes una rutina 100%, ya sé lo que me toca hacer hoy. Es como, hoy salió algo nuevo y ¿cómo lo resuelvo? Pues busca cómo resolverlo, ¿no? Si es que te llama la atención tu emprendimiento, por eso creo que te tiene que llamar la atención lo que estés haciendo. Sí. Hablando de emprender, que es uno de mis temas favoritos, sabes que lo hemos discutido hasta el cansancio, yo podría hablar muchísimo tiempo de eso. Es algo que
me apasiona y qué bueno que lo tocaste también. Sí. Desde el punto de vista inspiracional, ¿crees que más allá de que sea algo que te guste o que emprendas algo que te apasione, o más allá como que esta idea utópica de tener un emprendimiento pues que te revuelve el estómago, te haga te late el corazón? Sí. ¿Qué le dirías a la gente si quisiera brincar, dar el salto? No necesariamente voy a dejar mi chamba, voy a dejar mis ingresos, cabrón, y voy a... Como yo. Yo tampoco, me decías el otro día, bueno, es que mi proyecto no está en ese momentum todavía de éxito, pero para mí, y se habla mucho en las escuelas de negocios, el decidirte es un paso ya que es muy cabrón, game changer. Y tú has dado ese paso, estás iniciando con un proyecto. Estoy seguro que mucha gente que llegará a escuchar esto está iniciando con un proyecto que no necesariamente sea lucrativo, pero justo, que tiene esa duda. ¿Y qué es lo que a veces detiene más a la gente en decir, güey, le meto y arriesgo? ¿Qué es lo? Y la pregunta básicamente es, pues sí, ¿qué necesitarías escuchar? ¿Qué te hubiera gustado escuchar también? Creo que lo esencial es que tú te des la importancia suficiente para, o sea, como la autoestima, como la confianza a ti mismo, para saber que tienes una capacidad creativa. Y lo digo con esas palabras porque es la capacidad de crear algo. Aunque sea crear algo que no hablo necesariamente de arte. O sea, un negocio puede ser de lo que sea. Puedes vender verdura, máquinas, plantas, lo que sea, ¿no? En mi caso que estoy vendiendo flores. Tienes una capacidad de crear algo que no existe antes. Una empresa que antes no existía, con un nombre que no existe, con una estrategia de negocio que quizá ya existe, pero que se te ocurre cómo la vas a reinventar, ¿no? Entonces piensas todo el tiempo como ya sé lo que me dicen que hacer en mi trabajo, ¿no? Pero si tú tienes la idea de emprender es porque viste algo que dices, esto se podría hacer diferente. Creo que yo podría hacer algo que a la gente le llame la atención. Creo que si vendo algo voy a satisfacer, puede ser algo muy básico, una necesidad muy básica de las personas, o incluso venderles un artículo de lujo que es como no tiene necesidad, pero la gente lo compra por gusto, ¿no? Entonces tienes una capacidad de crear algo que antes no existía. No siempre va a ser un emprendimiento que tampoco reinvente la rueda. O sea, no, también ese momentum tecnológico así como de que existió de los negocios tech, de hecho ya va en decaimiento igual. Bueno, ahorita con el AI pareciera que tiene un nuevo resurgimiento, pero ya no hay grandes emprendimientos de tecnología que estén haciendo quizá actualmente, pero vete a las cosas sencillas. Entonces, a ti te llama la atención algo, seguramente a cualquiera que nos escuche, que te haya llamado la atención desde que eras un niño, que tienes muchísimos años pensando que puedes hacer y solo justo piensas como, pero pues es que siempre hay no tengo los recursos o no tengo el tiempo. Justo, sobre todo si tienes una chamba, no tienes el tiempo, quizás y los recursos, ¿no? Entonces, pero empieza por algo súper sencillo, como ya tomaste un curso de lo que te llama la atención. O sea, para darle un poco más de estructura a tu idea, ya tomaste justo un curso de cómo emprender y pues en línea, no tienes que hacerlo físico, inventar el hilo negro, ¿no? O sea, si no tiene que ser la forma más complicada posible, yo también estoy de acuerdo en eso. Creo que, sí. Oye, y tienes un proyecto ahora, Paris is Burning, es una florería por el momento, bueno, un proyecto de floristería por el momento en línea, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos puedes contar más acerca de eso? Sí. Pues es algo, como te decía, es algo que a mí me había gustado y que yo había querido poner una florería desde que iba a la universidad, pero justo porque ya de niño me habían llamado siempre la atención las flores, porque en mi casa había, porque a mí me gusta regalar y me he dado cuenta cómo a la gente le da muchísimo gusto. Es algo que se te muere en una semana. O sea, no es como regalar una tele que la tienes ahí todo el tiempo. Es algo que se muere muy rápido y de todos modos genera un impacto súper grande, porque justo es algo como muchas cosas en la vida que son de un momento y por eso de repente se vuelve un poco más valioso. No sé. Pero bueno, me llamaba la atención. Me metí a un curso justo, la verdad, muy bueno, en donde justo me enseñaron a darle además un plus, cómo hacerle una estructura, cómo lo haces diferente a algo que justo vender flores no es algo que yo esté inventando. Se hace desde antes de que yo naciera y desde hace muchas generaciones. Pero cómo lo haces que le llame la atención quizá a un público más joven, cómo haces que la gente vea algo en un arreglo floral que le llame la atención, que es un poco la estrategia de mi negocio. Ver algo que la gente diga como, oye, no he visto esta composición en otros lados.
porque todos conocemos la floristería muy clásica, pero de repente esto tiene como una forma que me llama más la atención, ¿no? Y obviamente en ese sentido, pues lo tienes que dar a un precio mayor porque tiene un poco más de diseño, ¿no? Y hay gente que va a estar dispuesto a pagarlo para una ocasión especial, que yo es lo que hago, hacer arreglos de ocasión. No es quizá para tus flores de tu casa de semana a semana, pero para el cumpleaños de tu novia, para el de tu mamá, el de tu hermano, estás celebrando a una persona que se acaba de graduar, no sé, hay algo que estás celebrando y en ese sentido, como sabes que es una ocasión especial, le quieres dar algo que sea un poco más especial. Y ahí es donde busco entrar, como no lo vas a encontrar en una florería en línea, de las clásicas muy famosas, no lo encuentras en la florería que está en el kiosco de tu esquina porque tampoco venden eso. Y también, si sí lo existe, asumes que es muy caro y completamente inaccesible. Y tampoco es mi objetivo que sea entonces inalcanzable para la mayor de la población. O sea, que aún así hay un espacio para la gente que tiene un presupuesto limitado, pero si quiere comprar algo un poco más especial. Eso es un poco la estrategia que tengo ahorita con mi negocio. ¿Esperabas que te fuera como te está yendo ahora? Porque veo que estás vendiendo. O sea, para llevar un mes. Sí, yo creo que va bien, ¿no? ¿Te esperabas ese éxito o realmente no lo tenías tan parametrizado más o menos en el modelito? Más o menos, como mi termómetro era que mis conocidos realmente y genuinamente me dijeran como, oye, esto está súper padre. Y entonces ahí es donde yo pienso, hay una oportunidad. Sobre todo si tú mides que es genuino, asumía que había una. Porque si no, no me hubiera lanzado también, la verdad. Pero humildemente también digo, hay muchas maneras en las que esto puede salir bien o se puede estancar. Entonces creo que me reta a seguir pensando, ok, ¿cómo hago entonces ahora que llegue a la mayor cantidad de personas posibles? Porque el negocio de la floristería tiene esta limitante súper importante que tu materia prima caduca en 2 días. Yo no puedo entregar flor mala a nadie. Que ya en 2 días se les murió en su casa. Mi objetivo es que les quede una semana al menos, ¿no? Entonces, y al final de cuentas, vender mucho o requiere un local o un modelo de distribución súper eficiente, ¿no? Que entonces requiere una cantidad de personal enorme. Lo veo hacia el futuro, pero ahorita iniciando, digo, atiendo a quizá todavía un círculo pequeño, pero pues mi objetivo es poderlo hacer a lo grande. Sí, pero no necesariamente me lo imaginaba. No esperaba nada. Siempre es mejor no esperar algo de las cosas para no decepcionarte. Pero tu modelo sí estaba en cierta percepción, ¿no? De ventas. Asumía. O sea, si no, de verdad no me hubiera lanzado porque era como para que le juego. Sí. ¿No? Pero emocionalmente no esperabas como tanto, más en blanco para no dañarte emocionalmente. Es una forma en la que me protejo en cualquier escenario de mi vida. Bueno, primero felicitarte, güey. Creo que es un gran paso, es un paso importante. Estoy seguro que yo he conversado con muchas personas recientemente que dicen que están en ese viacrucis, ¿no? De si sigo aquí, no sigo, me está gustando, no me gusta tanto, ya exprimí o ya llegué al punto donde, ok, trabajé con esta compañía, esta empresa y me tengo que mover o realmente no, puedo aprender todavía más. Y seguro hay una cosquilla de un proyecto personal en muchas personas que yo ampliamente invito a que lo hagan. Yo, de verdad, cada vez tengo más amigos que están intentando hacer sus propios proyectos porque hoy genuinamente pienso que ya no es tan opcional. Ya hay que diversificar un poco más. Correcto. Y incluso apostaría más por tener un proyecto personal que por intentar comprarme una casa a 35 años, ¿no? Entonces, esa es una opinión personal, pero que muchos amigos sí la vienen compartiendo, cabrón. Entonces, completamente. Antes tu vida era tu trabajo, hoy tienen que ser proyectos personales. O sea, es cambiar el mindset por completo. Como tu trabajo te puede acompañar a tus necesidades básicas económicas, pero tienes que estar desarrollando algo y por eso hablaba de la capacidad creativa. Saca de lo que tú has aprendido, lo que a ti te llama la atención, algo que a lo mejor a la primera no paga, pero si lo sigues intentando, eventualmente la gente va a reconocer que tú estás ofreciendo algo y que creaste algo y a ti te va a dar un montón de satisfacción. Entonces, no hay como perder. 100%. 100%. Y me das aquí para cerrar un poco el episodio e irnos despidiendo. Quisiera hacerte ya las últimas preguntas aquí, más filosóficas y de lecciones de vida. Me gustan esas preguntas. Si pudieras regresar el tiempo, Luis,
los años que tú quisieras, los 10 años, y puedas entrar si quieres otra vez más objetivo y más aterrizado, los 20 años, ¿no? Ok. Si puedes retroceder esos 10, ¿harías algo diferente? O sea, sí. Lo primero que pienso es sí, porque todos pensamos en cosas que hicimos que pudieron haber salido mejor. En relaciones de pareja, en trabajos que quizá no te llevaron a ningún lugar, tiempo que perdiste, como yo quizá primero en una carrera que al final no concluí, para concluir otra. Entonces, sí, pero es que también piensas, es inevitable que las decisiones que he tomado te lleven a un aprendizaje que tuviste para después tomar otra decisión. Entonces, es un poco como la película de Doctor Strange. Es como puedes imaginar todos los escenarios posibles en los cuales algo funciona o no funciona, pero si pasa o si no ocurre. ¿Qué hubiera pasado? Que también es una forma, de hecho, de ver la ansiedad que tenemos hoy. Pues es que si todo puede ser diferente y todo pudiera ser mejor o no. Entonces, o sea, siento que es una pregunta que a cierto punto la respuesta más obvia pensaría de cualquier persona sería sí. La más romántica es decir no, porque mi vida me ha llevado a donde estoy. Pues sí, pero todos cambiaremos algo. O sea, porque inevitablemente cometemos errores, ¿no? Pero bueno, solo acepto definitivamente lo que he vivido para donde estoy. Y en ese sentido, pues claro, o sea, pues cambiaría algo. Al menos diría no, como ya dije que sí, no, solo porque también todo los lugares donde he estado y las decisiones que he tomado me han hecho conocer personas que hoy aprecio mucho. Entonces, solo por haber conocido personas con las cuales todavía platico, con las cuales tengo muy buenas relaciones, solo por eso no. Ok. Entonces, sí, no. Wow. Creo que, pues no sé, me hiciste pensar acerca de cómo a veces no damos el peso que se merece a también no a lo malo, pero sí a los momentos donde la pasamos no tan cómodos, ¿no? Y al final eso es lo que nos ha hecho pues ser lo que somos. Y también otra cosa cool aquí para que te des vuelo. De forma general, ¿qué le dirías a esa gente que está en los 20 y que está iniciando y que está pensando en qué hacer con su vida y que ve tantas opciones ahora con el bendito infame internet? ¿Qué le dirías a la gente más joven hoy? O sea, que te hubiera gustado escuchar también. Hay muchos prejuicios de ser joven. Cuando eres joven, la gente asume que no eres lo suficientemente inteligente, que no tienes como ya un sustento para tomar decisiones importantes, y creo que es absolutamente falso. O sea, lo que da que seas joven principalmente es que definitivamente creciste en una época que te va a hacer que tú veas algo diferente a cómo funcionan las cosas hoy. Entonces no te compres que todo lo que ya se está haciendo es la única manera, o que lo que ya ves es lo correcto. Sobre todo, no enjuicies que las cuestiones son buenas o malas por cómo te tocó aprenderlas. Hay que reaprender un chingo de cosas, y eso al final de cuentas va a hacer que se abra tu mente, se abra tu mundo y encuentres caminos que te lleven a un lugar mejor. Entonces, si eres muy joven, de entrada, pues obvio, además de disfrutar que sigues siendo joven, no te compres la idea de que tú no puedes hacer algo o de que no tienes la capacidad para hacer algo. A veces económica definitivamente es un tema, porque todavía no tienes muchos ahorros para emprender algo quizá, pero puedes empezar por algo chico y eso definitivamente te va a dar un boost para los siguientes años de tu vida, para que nuevas cosas vengan. Creo que sí. Yo coincido con eso. Creo que hoy en día estamos en un momento donde las ideas son no más fáciles de materializar, pero sí pueden llegar a ser algo material con menos, ¿no? Porque nos ha tocado una época de digitalización donde, a ver, eso cambia todo. Hoy te puede ver una persona en Argentina, en China, en Tailandia, y como si nada puede recibir el mensaje que quieres hacer llegar. Y al final de cuentas no estoy diciendo que el content creation sea como todas las opciones, ¿verdad? Pero sí definitivamente cambia todo. Y también creo que sin ese exposure hoy es más difícil levantar un proyecto. Lo que yo te decía de la floristería, ¿no? Como es que tiene que estar y tiene que verse y mostrarse. O sea, hoy todo se vende así. Es un nuevo catálogo, digamos, es un nuevo
directorio que hay que saber utilizar y Sí. nada, creo que también, regresando a tu punto, mucha gente nunca te va a comprar que porque eres más joven vas a tener una buena idea o algo que se puede implementar que ellos no han estado haciendo. Lo he experimentado en carne propia, es muy raro y es difícil de asimilar, pero ellos al final de cuentas se pueden terminar dando color, hermano, que nuestras ideas o las ideas de la gente joven no necesariamente son desechables automáticamente porque has vivido 20 años más que ellos, ¿no? Sí. Exacto. ¿Cómo? Sí. Parece que es una estupidez, mucha gente lo piensa. En cualquier sentido, que alguien te desacredite por tu edad, por tu género, por quién eres tú, pues te puede sorprender. Y si no, y si te va si te va muy mal por haber hecho algo, güey, o sea, tú te atreviste y miles de personas no se atreven. O sea, de cualquier manera no hay cómo perder en eso. Sí. Pues, hermano, muchísimas gracias. Ha sido un gusto platicar contigo. Igualmente. Vamos a dejar acá en el video las fotos de los arreglos, las redes sociales. ¿Quieres dar los arrobas de las redes? Paris is Burning MX. Okay. Para que está en México. En Instagram. Sí. Okay. Desde ahí te pueden hacer pedidos y lo que sea. Sí. O correcto. Quejas. Lo que venga. Pues muchas gracias, hermano. Pues eso ha sido el episodio 2 de este relaunch con Luis Paz, un gran amigo. Y dejen sus comentarios, suscríbanse, denle like. O si quieren dejarme una queja o sugerencia, súper bienvenida. Y nos vemos en el siguiente show. Mucho éxito en tu proyecto, amigo. Muchas gracias, hermano. Siempre bienvenido. Gracias. Bye.